Muchas personas se preguntan hoy en día, en estos tiempos, ante todo en este mes, que es el mes del suicidio, o más bien el mes de la prevención del suicidio, ¿qué relación puede existir entre la influencia obsesiva espiritual por parte de espíritus vengativos o espíritus inferiores sobre una persona? Indudablemente, a la luz de las enseñanzas espirituales y valiosas informaciones que proceden desde el mundo espiritual que han sido recibidas por acreditados mediums, se sabe que hay una relación profunda entre el suicidio y el componente obsesivo espiritual perturbador que no falta. Pero ¿por qué se dan estas obsesiones y por qué se llega al extremo de que la persona tome esta fatal determinación, ya sea en la adolescencia, en la juventud o en la edad adulta o madura? Pues hay que remontarse al pasado, y si no se enfoca desde el punto de vista de la reencarnación y de la ley de causa y efecto, no podríamos encontrar una explicación plausible de por qué se permite, muchos dicen, por qué Dios y por qué los ángeles de la guarda y por qué los espíritus guías y protectores permiten que la obsesión avance tanto. Es porque hay unos factores predisponentes que vienen del pasado. La víctima del presente es el victimario del pasado. Les hizo mucho daño a esas personas y se estableció una conexión enfermiza entre los unos y los otros. Unos reencarnan y otros quedan en el mundo espiritual. El que reencarna no se da cuenta de las presencias espirituales hasta que ya es muy tarde. Esas presencias espirituales desde la dimensión espiritual localizan a la persona, estudian su vida, la persiguen muchas veces desde el nacimiento, desde la cuna, desde la infancia, o a veces desde la adolescencia o en edades posteriores. Y han desarrollado estrategias mentales vibratorias que van permitiendo el dominio de la mente, de las emociones y del campo vibratorio de la persona, quitándole la voluntad y sembrando una serie de ideas negativas, ante todo la idea de suicidarse. Le siembran toda clase de ideas pesimistas y llega un momento en que la persona toma esta fatal determinación, creyendo que con el suicidio soluciona la problemática existencial, familiar, afectiva o social que está viviendo. Y la persona lo que hace es destruir violentamente su cuerpo físico y es lanzada a la dimensión espiritual con un gran desequilibrio. Vamos a estar desarrollando en los próximos programas el tema de las consecuencias espirituales del suicidio, que hay que presentarlas porque muchas personas piensan que es el final, que es caer en la nada y en el vacío, cuando la vida continúa, pero con un gran desequilibrio. Se destruye el cuerpo físico, pero las consecuencias del suicidio empiezan a reflejarse en el cuerpo energético, en el cuerpo periespiritual, produciendo grandes desequilibrios. Y la persona va a estar arrojada a franjas inferiores de la dimensión o del mundo espiritual, en donde va a caer presa de las burlas y de los ataques y de las acciones negativas de todos esos espíritus obsesores y perturbadores que no han perdonado y que tienen como finalidad vengarse a través del sufrimiento, alterando el programa reencarnatorio que la persona traía desde el mundo espiritual. Causan un desastre familiar, consecuencias de tipo social, desastres laborales, mala publicidad, escándalos, juzgamientos. El suicidio, por lo tanto, trae todas las consecuencias negativas y ninguna positiva. Por lo tanto, la persona va a llegar al mundo espiritual confundida, en estado de perturbación profunda, en un estado de locura, y se da cuenta, horrorizada, que la determinación que tomó no lo sumió en la nada, no desapareció como persona o como ser. Va a estar en el mundo espiritual dándose cuenta de todo lo que hizo, de las consecuencias que dejó atrás, que sigue viviendo y que además ha generado un profundo desequilibrio
en su psiquis, en su mente, en su estructura energética. Y esto va a padecerlo durante mucho tiempo. Dicen que va a estar sufriendo en el mundo espiritual el tiempo que le faltaba de acuerdo a la programación que había hecho en su reencarnación. Por ejemplo, si había programado una reencarnación de 80 años y se suicida a los 20, va a estar sufriendo y padeciendo las consecuencias durante 60 años. Pero esto puede ser relativo. Es una información aproximada. El suicida es rescatado por sus seres queridos, por sus espíritus guías y protectores. Los conducen en la dimensión espiritual a lugares e instituciones en donde va a ser tratado con mucho esfuerzo. Es una recuperación muy lenta, trabajos y procesos y tratamientos muy laboriosos, para después tener que programar una nueva reencarnación y va a traer los desequilibrios que los va a plasmar en el cuerpo físico. Estaremos profundizando al respecto, pero indudablemente lo que queríamos destacar en esta oportunidad es que en todo caso de suicidio, además de todos los componentes afectivos, familiares, sociales y laborales y orgánicos, hay un importante componente espiritual, hay una perturbación, hay un dominio, hay una subyugación moral y una subyugación corporal por esos espíritus que han venido a vengarse por lo que la persona le hizo en una reencarnación pasada. Entonces miremos que este caso y este tema que se está comentando actualmente por el llamado mes del suicidio, mes de septiembre, pero más bien es el mes de la prevención del suicidio a nivel mundial. Millones y millones de personas se suicidan anualmente. Esto va a tener, como sabemos, unas múltiples consecuencias. Es una especie de pandemia silenciosa y dramática y se desconocen los componentes espirituales, en donde están relacionados una trama de complicaciones de carácter espiritual entre unos seres que están en la dimensión espiritual y los que están acá en el mundo material, empezando por el suicida y por las personas que lo rodean. Es una trama compleja que solo el amor y el perdón, el servicio al prójimo, la práctica del bien y la vida sana van sanando poco a poco. Y hay casos de suicidios en donde no se rescatan completamente, sino en futuras reencarnaciones en donde la persona viene con desequilibrios de acuerdo al tipo de suicidio que se practicó. Esos desequilibrios se plasman en el cuerpo espiritual y en la siguiente reencarnación se van a plasmar en el cuerpo físico.